mañana cantaré, tú eres bueno, por la tarde cantaré, tú eres bueno conmigo, tú eres bueno, tú eres bueno, en la mañana cantaré, tú eres bueno, por la tarde cantaré, tú eres bueno conmigo. Oh, tú eres bueno, en la mañana cantaré, tú eres bueno, por la tarde cantaré, tú eres bueno conmigo, tú eres bueno, tú eres bueno, en la mañana cantaré, tú eres bueno, por la tarde cantaré, tú eres bueno conmigo. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos cantan y rinden su coronas ante ti. En ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos cantan y rinden sus coronas ante ti. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Oh, digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Día y noche, día y noche suba el incienso ante ti. Noche y día suba el incienso ante ti. Día y noche suba el incienso ante ti. Noche y día sube el incienso ante ti. Día y noche suba el incienso ante ti. Noche y
ciento ante ti. Luce y suba el incienso ante ti. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Oh, digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Quiero ver a Dios alto y exaltado. Quiero ver a Dios alto y exaltado. Y su gloria en el templo. Y su gloria llene el templo de mi ser. Quiero ver a Dios alto y exaltado. Quiero ver a Dios alto y exaltado. Y su gloria llene el templo. Y su gloria llene el templo de mi ser. Y su gloria venga, llene el templo. Y su gloria venga, llene el templo. Y su gloria venga, llene el templo de mi ser. Y su gloria, y su gloria venga, llene el templo. Y su gloria venga, llene el templo. Y su gloria venga, llene el templo de mi ser. Oh, quiero ver a Dios alto y exaltado. Quiero ver a Dios alto y exaltado. Y su gloria llene el templo. Y su gloria llene el templo de mi ser. Y su gloria venga, llene el templo. Y su gloria venga, llene el templo. Y su gloria venga, llene el templo de mi ser. Oh, venga, llene el templo, Jesús. Oh, y su gloria venga el templo. Y su gloria venga el templo. Y su gloria llene el templo.
templo de mi ser. Oh, y su gloria llene el templo. Oh, y su gloria llene el templo. Y su gloria llene el templo de mi ser. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué bueno es adorar al Señor en este día, y espero que pues ahí donde estás puedas adorar a Dios con nosotros, levantar tus manos, y no importa lo que estés pasando en este día, no importa que estés atravesando momentos difíciles o momentos de felicidad, cualquiera que sea la situación, alaba a Dios porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Que Dios te bendiga de parte de todos nuestros pastores, de todos nuestros líderes. Te enviamos bendiciones y esperamos que estés bien. Un saludo a nuestra gente, nuestros hermanos y hermanas de City Church California, Campus Español. Seguimos en oración, seguimos esperando a ver cuál será el momento adecuado para nosotros regresar a estar juntos de nuevo. Sabemos que pues todos anhelamos poder estar juntos físicamente y alabar a Dios, pero todavía no es el tiempo, así que vamos a esperar y vamos a ser pacientes, pero el Señor está con nosotros y eso es lo importante, que donde quiera que estemos, el pueblo de Dios sigue siendo un solo pueblo, como el Señor desea que seamos un pueblo. Así que seguiremos informándoles a ustedes de todo lo que acontece según obtengamos la información, pero continuamos. Queremos orar en este día antes de traer la palabra del Señor y compartir con todos ustedes. Ore con nosotros ahí donde está. Señor, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, Padre Celestial. Gracias por tu gran amor. Gracias, Padre, porque podemos verte, Señor, alto, Señor. Como dice tu palabra, Señor, tú estás sentado, Señor, a la diestra del Padre, Señor, y nosotros estamos contigo en lugares celestiales, Señor. Gracias, Padre, gracias por enviar a tu único Hijo a morir por nosotros en la cruz para que tengamos vida, pero vida verdadera, vida en abundancia. En este día, háblanos por medio de tu palabra. Toca los corazones, Señor, de aquellos que necesitamos más de ti, y toca, Señor, las vidas que todavía no han tornado sus corazones hacia ti en este día. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, pues nosotros estamos en una serie, comenzando una serie que se titula ¿Cómo sanar? Y vamos a estar hablando sobre eso, hablando sobre la sanidad. Y hoy vamos a hablar de un tema pues que tiene que ver con sanidad, pero cómo sanar la división. Yo quiero que prestemos mucha atención porque esto es algo que nos concierne a todos, y especialmente si somos parte de la iglesia del Señor. Nosotros somos llamados a ser uno en Cristo. Así que la división es un arma poderosa que usa el enemigo para atacar a los hijos del Señor. El enemigo usa la división para atacar el pueblo de Dios. Si tú eres parte del pueblo de Dios, del reino del Señor, el enemigo te va a atacar tratando de usar la división. Y estoy hablando quizás a alguien que es parte de una congregación, eres parte de una iglesia, y a lo mejor estás atravesando por división o has atravesado por eso. Yo quiero que prestemos atención a la palabra del Señor en este día, porque este tema de la sanidad va a ser un tema que va a ser un tema muy, muy hablado en estos días que vienen. Estos días que se aproximan, la sanidad va a ser algo muy importante para nuestras vidas y para las vidas de muchas personas. Así que es importante que hablemos sobre esto. Aquí en la iglesia City Church California, nosotros creemos que la sanidad es un proceso de ser restaurados, pero no solamente para el beneficio nuestro, para el beneficio de muchas personas.
Cuando hay sanidad en nuestras vidas, nosotros podemos ayudar a que otras personas también sean sanos, sean sanados. Así que por eso queremos hablar sobre este tema. Nosotros creemos que es un proceso de integración cuando se trata de sanidad y de restauración. Integrar a todo aquel que está siendo restaurado, a todo aquel que está siendo sanado. Nosotros creemos que es un proceso que tenemos que caminarlo juntos, no que alguien lo camine solo. No es decirle a alguien, bueno, el Señor te va a restaurar. Cuando el Señor te restaure, entonces tú puedes integrarte. No, es un proceso de restauración donde el Señor nos integra para seguir restaurando. Yo creo que una persona no puede ser completamente restaurada a menos que no tenga una comunidad de fe a su lado que le pueda ayudar, o por lo menos el proceso va a ser mucho más difícil. Y el Señor nos sana y nos restaura también con su presencia, con su palabra, y también utiliza la comunidad de fe que es la iglesia del Señor Jesús. Así que es importante para nosotros. El proceso de restauración es un proceso de integración. Lo contrario a eso es el aislamiento, lo cual muchas veces resulta en una pérdida. Cuando somos aislados, perdemos muchas cosas que necesitamos para ser restaurados. Necesitamos personas que nos levanten, necesitamos personas que oren por nosotros, necesitamos personas que nos ayuden físicamente, quizás de una forma tangible, como una forma financiera, como una forma de aliento, de hablar, de recibir palabras de personas. Necesitamos a una comunidad de fe con nosotros que nos ayude a sanar. Por eso es importante, y nosotros en nuestra iglesia City Church California creemos en la integración para que haya restauración y sanidad. Así que queremos hablar sobre este tema hoy. Es como una pregunta que hizo el Señor Jesús hace más de 2000 años atrás a un paralítico en una ocasión. Usted puede leerlo en el libro de Juan capítulo 5. Ahí de los versos 1 al 9 es una historia muy linda que se encuentra en la palabra del Señor, donde el Señor le hace esta pregunta a un paralítico. Le dice: ¿te gustaría recuperar tu salud? Y luego usted puede leer la historia sobre este hombre que había estado cerca de un estanque por 38 años. La gente pensaba, creían que si tú entrabas a ese estanque cuando las aguas se movían, pensaban que había un ángel que venía y movía las aguas, y ellos, pues todos los que estaban enfermos en esa área estaban esperando que sucediera eso para entrarse en el agua, y ellos pensaban que eso era lo que les iba a dar su sanidad. Y ese hombre se encontró cara a cara con Jesús, quien es el sanador, quien es nuestro sanador. Entonces Jesús le hizo esa pregunta, le dijo: ¿quieres recuperar la salud? En otras palabras, ¿te gustaría ser sano? Y yo creo que Jesús hoy está haciendo esa pregunta a muchas personas que necesitan sanidad hoy. La misma pregunta o el mismo significado. ¿Quieres ser sanado? Quizás el Señor te pregunta a ti hoy: ¿quieres ser sanado? Físicamente, mentalmente, quizás emocionalmente, quizás hay heridas en tu vida. ¿Quieres ser sanado? Te dice el Señor. ¿Quieres ser restaurado? ¿Restaurada? ¿Quieres tener una vida de bienestar y de satisfacción y de contentamiento? El Señor te pregunta, quizás a ti hoy, que has estado por muchos años sufriendo consecuencias de cosas que sucedieron en tu vida, y el Señor te hace la pregunta: ¿quieres tú ser sano en este día? Eso es algo que tenemos que nosotros contemplar, pensar que Dios quiere que nosotros tengamos sanidad en nuestro ser. Él quiere sanar nuestro corazón, quiere sanar nuestra mente, quiere sanar nuestro cuerpo, quiere sanarte el Señor. La sanidad y la restauración toman tiempo, pero este es un proceso mucho mejor cuando tenemos a Dios al lado nuestro y cuando tenemos la iglesia del Señor también apoyándonos. Así que yo te exhorto que si tú no tienes una comunidad de fe, que tú te unas a una comunidad de fe que sirve a Jesús
en espíritu y en verdad, que buscan a Dios, que creen en la palabra del Señor, que su confianza está en la palabra de Dios, en la presencia de Dios y en la dirección que Dios nos da por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Te exhorto que busques una congregación para que recibas apoyo, para que puedas ser sanado y restaurado completamente. ¿Cómo puede una persona ser sana? Lo primero que tenemos que saber, antes que nada, es que Jesús es el sanador. Él es nuestro Salvador y también es nuestro sanador. Así que eso es lo primero que hay que establecer. Sin Jesús como el centro de nuestras vidas, no vamos a ser completamente sanos. No vamos a ser completamente llenos y vivir una vida de contentamiento, una vida satisfecha. Sin Jesús no podemos hacerlo. Jesús es el Salvador y es el sanador de nuestras vidas. Por medio de la salvación hay varias cosas que experimentamos nosotros. Número uno, experimentamos el perdón de Dios. Por medio de la salvación experimentamos el perdón de Dios, que es lo más importante para nuestras vidas. Cuando uno recibe el perdón de Dios, hay muchas cosas que van a comenzar a suceder, que van a traer sanidad a tu vida. Viene la salvación de Dios y viene la sanidad del Señor sobre nuestras vidas, porque Dios va a comenzar a sanarnos, transformando nuestras mentes, transformando nuestras vidas y nuestros corazones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos, de hacer las cosas, de obrar. Dios va a hacer una transformación que comienza con un paso de fe, confiando en Cristo Jesús, entregando nuestra voluntad a Dios y siguiéndolo a Él todos los días de nuestra vida. Así que comienza con ese paso, y la salvación nos da eso, nos da el perdón de nuestros pecados, sanidad para nuestras vidas, liberación si estamos atados a cosas del pasado, y nos da preservación, nos preserva nuestras vidas, nos da seguridad para que nos mantengamos firmes y nos preserva de todo mal que el enemigo quiera tirar contra nosotros. La salvación del Señor nos protege de todas esas cosas. Así que nuestra confianza primeramente tiene que venir a Cristo Jesús. Durante esta serie vamos a estar hablando de varias cosas. La serie se titula de nuevo ¿Cómo sanar? Y vamos a estar hablando hoy sobre la división. ¿Cómo sanar la división? Cuando hay división en medio nuestro, ¿cómo podemos sanar eso? Y entre otras cosas vamos a hablar sobre cómo sanar relaciones por medio de la humildad y del perdón, y sanar la culpa y la vergüenza por medio de la gracia y el amor de una comunidad, y cómo ayudar a sanar a otros siendo restaurados. Así que vamos a estar hablando sobre estos temas en otros días que vendrán, pero hoy estamos hablando sobre cómo sanar la división. Yo quiero hablar sobre la división, pero si vamos a hablar sobre la división, vamos a hablar sobre lo que es lo contrario a la división, que es la unidad. Y hablar de unidad es hablar de una fuerza que es poderosa, especialmente si estamos en Cristo Jesús. La unidad es algo poderoso y es algo que debemos buscar nosotros de todo corazón. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que seamos uno en Él, que seamos uno nosotros, la iglesia del Señor, en Cristo, así como Él, Cristo, es uno con el Padre. Así que nosotros estamos llamados a ser uno, a estar unidos en el Señor. Nuestra nación, la nación de los Estados Unidos hoy día, y la cultura que vivimos aquí en Estados Unidos hoy día parece estar más dividida que nunca antes en la historia. Aunque han habido periodos de la historia donde esta nación y muchas naciones han estado divididas, pero hoy día parece que vivimos en los tiempos donde vemos más división más que antes. Y es algo que pues nos da pena escuchar eso. Nuestra nación, nuestra cultura, con división más que nunca antes. Parece imposible quizás. Cuando uno mira alrededor, uno piensa, ¿cómo será que vendrá la sanidad? ¿Cómo será que seremos sanados de esta división?
Yo creo que la unidad es súper importante. Jesús dijo en Lucas capítulo 11, dijo estas palabras en el verso 17, dijo: todo reino dividido está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Y esto es algo muy cierto. Todo reino, todo grupo, toda organización que no está unida, que está dividida entre sí, no prosperará, no progresará. Llegará un momento donde se desintegra completamente. Y esto nos puede pasar a nosotros como nación, nos puede pasar a nosotros como iglesia, nos puede pasar dentro de nuestras propias familias. Hoy día hay personas que me están mirando que en su propia familia hay división. Ha existido división quizás por mucho tiempo, o hay división que existe en este momento por cosas que han sucedido, quizás cosas que nosotros no tenemos el control de esas cosas, pero han sucedido y la división ha causado que haya contienda y haya pleitos dentro de tu propia familia, porque eso es lo que hace la división. Entonces nosotros tenemos que pensar que si estamos divididos dentro de nosotros, no vamos a progresar, no va a haber un progreso en nuestras vidas. Y eso incluye nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras ciudades, nuestro país completo. Tenemos que buscar la unidad, especialmente si somos la iglesia del Señor. Tenemos que estar unidos como iglesia para poder traer unidad a nuestro ambiente y a nuestro país y a todo lugar donde estemos. Tenemos que estar unidos y ser uno en el Señor. Comienza con la iglesia del Señor. Tenemos que ser el ejemplo para nuestro país, para nuestras naciones, para nuestro mundo. La iglesia de Jesús tiene que ser el mayor ejemplo de lo que es la unidad. Cuando la gente nos vea amándonos, sirviéndonos y buscándonos, entonces el mundo sabrá que somos la iglesia del Señor y que somos uno en Cristo Jesús. Lo dice la palabra del Señor. Dios nos llama a la unidad para sanarnos. Si ha habido división, comienza a romper esas barreras y comienza a buscar la unidad. Comienza a hacer tu parte. Yo tengo que hacer mi parte dentro de la iglesia de Jesús. Yo tengo que hacer mi parte, lo que me corresponde para buscar la unidad en medio del pueblo del Señor. Muchos de nosotros lo que tendemos a hacer es que estamos mirando al otro hermano o a la otra hermana y diciendo: ellos deberían hacer esto para que estemos unidos, él debería hacer aquello, ella tiene que tener una mejor actitud para que estemos unidos. Pero debemos hacer lo contrario. Tengo que decir: yo tengo que tener una mejor actitud para que estemos unidos. Yo tengo que buscar la forma de cómo unir a mi iglesia. Si yo veo que hay alguna contienda, tengo que buscar la manera de yo unir y no dividir. Estoy llamado a hacer eso por parte del Señor. Todos los que somos parte de la iglesia de Cristo somos llamados a unir la iglesia, no a dividir. Entonces mi pregunta es hoy: ¿qué estoy haciendo yo como parte de la iglesia para unir la iglesia? ¿Estoy haciendo algo para unir, para traer unidad en medio de la iglesia? ¿O estoy haciendo algo para dividir la iglesia del Señor? Tengo que pensar en esto y comenzar a dar pasos para traer unidad en medio del pueblo de Dios. El enemigo siempre está buscando dividir al pueblo de Dios. Hay un enemigo, el diablo siempre quiere dividir el pueblo de Dios. Primero nos quiere separar del Señor. Ese es su gran meta: separarnos de Dios, alejarnos de Dios. Pero comienza alejándonos del pueblo de Dios primero, dividiéndonos dentro del mismo pueblo de Dios. Es una estrategia que utiliza el enemigo para que no estemos en unidad, para que no estemos en común unidad y no seamos una comunidad. La división es como una enfermedad autoinmune. Estas enfermedades se caracterizan porque normalmente atacan a su propio cuerpo. El cuerpo humano se ataca a sí mismo, creyendo que hay una enfermedad. Entonces hay un ataque y entonces surge una enfermedad. Y eso sucede en el cuerpo del Señor.
En el cuerpo humano las células están divididas, no están unificadas, están descontroladas, no están trabajando en el orden que deben estar trabajando. Y eso mismo sucede dentro de la iglesia del Señor. Muchas veces nosotros no estamos en el orden que estamos llamados a estar, a trabajar en orden, a trabajar para unir y no para dividir. Así que Dios te llama a ti, pueblo del Señor, a unir a todos aquellos que están a tu alrededor, a todos los que son parte de la iglesia del Señor, a trabajar en el orden correcto que Dios nos ha llamado a trabajar. Nosotros conocemos la condición de nuestro corazón. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos dentro de nosotros. Así que tenemos que hacernos nuevamente la pregunta: ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos buscando nosotros la unidad dentro de la iglesia o estamos buscando la división? ¿Estoy haciendo algo para unir a la iglesia o estoy haciendo algo para dividir la iglesia? El Señor Jesús nos llama a unir, no a dividir. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10 dice: amados hermanos, escuche bien, esto fue el apóstol Pablo, dice: les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Unidos en pensamiento y propósito. Tenemos que buscar eso, iglesia de Dios. Tenemos que buscar estar unidos en pensamiento. Nuestro pensamiento tiene que estar centrado en el Señor Jesús, en su palabra y en la misión que Él puso en nuestras vidas. Y tenemos que ser uno en ese pensamiento como iglesia. Y tenemos también que estar enfocados en el propósito por el cual hemos sido llamados como iglesia. Enfocarnos en nosotros, ayudar al pueblo de Dios y ayudar a nuestra comunidad y ser de bendición a los que están a nuestro alrededor y no de maldición a los demás. Están nuestras acciones ayudando a que las personas crean en Jesús. Están nuestras acciones ayudando a que las personas quieran seguir a Jesús, que quieran amar a Jesús, que quieran ser más como Jesús. ¿Estamos haciendo algo para que esto suceda? Que la gente busque más de Dios y que busquen al Señor Jesús y lo reciban en sus vidas y lo sigan. Tenemos que modelar esto. Efesios capítulo 4, Pablo, el apóstol Pablo dice estas palabras nuevamente. Efesios 4, comenzando en el verso 1 hasta el verso 7, dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Nosotros hemos sido llamados por el Señor. Si tú eres cristiano, si tú eres creyente, Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a una vida digna, digna de servirle a Él. Tenemos que hacerlo. Verso 2, Efesios 4, verso 2: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con los otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Ahí está el llamado a la unidad. El apóstol Pablo dice: hagan todo lo posible. No dicen hagan algo y a ver si trabaja, hagan algo a ver si funciona, a ver si se unen. Dijo: hagan todo lo posible por estar unidos. ¿Estás haciendo tú todo lo posible para que la iglesia de Dios se mantenga unida? ¿Estoy haciéndolo yo? Yo también me hago la pregunta: ¿estoy haciendo yo lo suficiente para que la iglesia del Señor se mantenga unida y no se divida? Verso 5, Efesios 4, verso 5 dice: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y anterior a ese, el verso 4 dice: pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Somos un solo cuerpo. No somos dos cuerpos, somos un solo cuerpo de Cristo.
No podemos andar por un lado y por otro lado. Tenemos que andar en acuerdo, en común acuerdo. Tenemos que andar en unidad. Tenemos que andar como un solo cuerpo, no como 2 o 3 o 4 cuerpos andando por cada uno por su lado. Tenemos que ir en la misma dirección. Claro, el cuerpo tiene muchas partes. Cada parte hace su función, pero está enfocado el cuerpo de Cristo en cumplir el propósito del Señor. Entonces es lo que tenemos que hacer nosotros. Efesios 4, verso 6 dice: un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Hablando de la iglesia del Señor, del reino de Dios. Dice el verso 7: no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos algo que aportar. Cada uno de nosotros podemos hacer algo para que la iglesia del Señor Jesús se mantenga unida, se mantenga fuerte en la unidad. En otras palabras, todos nosotros somos llamados a viajar por el mismo camino, a ir en la misma dirección, a permanecer juntos en este caminar que el Señor nos ha llamado a hacer. Y hacerlo con humildad, como dice ahí el apóstol Pablo, y con disciplina. Mantenernos firmes, constantes. Una manera constante que sirve a los demás, servir a los demás. Tenemos que hacer estas cosas. Tenemos que identificar también nuestras diferencias. Si hay diferencias, identificar cada una de nuestras diferencias y nosotros poder entonces arreglar cualquier cosa que debamos arreglar. Asegurarnos que si hay que reparar nuestras vallas, que reparemos cualquier cosa. Van a haber diferencias de opiniones. Eso no nos debe dividir la opinión de los demás. Tenemos que estar unidos en las cosas que son esenciales en el cuerpo de Cristo. Hay cosas que son esenciales, la sana doctrina del Señor. Tenemos que estar unidos en esas cosas. Pero hay otras opiniones y cosas que a lo mejor vamos a diferenciar en estos tiempos. Escuchamos muchas opiniones sobre lo que está sucediendo con la pandemia, con esto, y podemos tener diferencias de opiniones en cuanto a esas cosas, y está bien. Pero vamos a mantenernos unidos en el propósito de Dios por el cual hemos sido llamados por Cristo Jesús. Vamos a mantenernos unidos en eso y seguir hacia adelante y hacerlo con humildad. Tenemos un maestro, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos que nos gobierna a todos. Entonces, si el Señor nos gobierna, tenemos que ser uno en Cristo Jesús. La unanimidad no significa uniformidad. En otras palabras, nosotros no todos somos iguales. Vamos a hacer cosas diferentes. Tenemos maneras diferentes de actuar. Algunos hacen las cosas más rápido, otros más lentos. Hay otros que pues tienen unas capacidades que son superiores quizás a mis capacidades, y está bien, porque el Señor nos usa a cada uno de nosotros tal y como Él nos diseñó, y tenemos que poner lo que tenemos en las manos del Señor para que Él use lo que tenemos y ponerlo a la disposición de Él y servirle con amor y buscar la unidad en el pueblo de Dios. Nosotros no somos robots. El Señor no ha creado una generación de robots que nos ha programado. Nos ha dado un don que se llama el don de nosotros tomar decisiones. El Señor nos ha dado el don de nosotros poder tomar decisiones y hacer y decidir cómo vamos a proceder y cómo vamos a seguir en el caminar del Señor y en la vida. Así que aún en la diferencia de opiniones, nosotros podemos mantener la unidad del reino de Dios. Aunque tengamos opiniones diferentes, mantengamos siempre las cosas esenciales de la palabra del Señor y estemos en unidad en Cristo. No hay nada que pueda destruir el reino de Dios y nuestra comunidad de fe. Solo nosotros, los que estamos dentro del reino de Dios, somos los que podemos permitir la destrucción. El Señor quiere sanar la división. Y si nosotros rechazamos la sanidad y la restauración de Dios para que haya unidad, si rechazamos eso, entonces ahí viene la destrucción
para nuestras vidas, para nuestras iglesias, para nuestras comunidades. Tenemos que mantener la unidad en el Señor. El Señor quiere que lo hagamos. Es un mandato para nosotros, que seamos uno. La salvación sana y ayuda a sanar la división. El primer paso en nuestras vidas es que nosotros recibamos la sanidad por medio de la salvación en Cristo Jesús. Es el primer paso. La salvación va a sanar. Es uno de los frutos de la salvación, que va a sanar la división. Si estamos siendo salvados por el Señor, tenemos que ver esos frutos. La unidad es un fruto de la salvación. Entonces yo tengo que preguntarme a mí mismo, tengo que hacerme la siguiente pregunta. Tengo que decir, si yo soy salvo, ¿qué estoy haciendo para yo traer sanidad y restauración a mi iglesia, a mis hermanos? ¿Estoy contribuyendo para que haya división o estoy contribuyendo para que haya unidad en Cristo? Todos tenemos que contribuir para que haya unidad en Cristo. La unidad es importante porque la sanidad viene por medio de la unidad en Cristo Jesús. Así que es importante que yo promueva la unidad y no la división. Nuestra sanidad tiene que beneficiarnos a nosotros, pero ¿sabe qué? La sanidad beneficia a los que están a nuestro alrededor. Si yo tengo una vida que está siendo sanada y restaurada, ¿sabe quién se beneficia? Yo me beneficio, pero los que están a mi alrededor también se benefician de mi restauración, porque cuando yo estoy siendo restaurado y sanado, yo voy a ayudar a otros a que también sean sanados y restaurados. Así que yo voy a beneficiar a los que están a mi alrededor cuando yo soy sanado y restaurado y me someto a la restauración que viene por medio de Cristo Jesús. Estando en mi comunidad de fe, estando en mi iglesia, yo puedo recibir esa sanidad. Así que tenemos que estar en paz, unidos con Dios y con nuestros hermanos también. La unidad produce que podamos perseverar juntos. No hay nada peor que estar caminando solos por todo el mundo por su lado. Cuando vamos juntos, esto nos ayuda a perseverar. Es mejor y es de más ventaja perseverar juntos que estar tratando de perseverar solos, por cada uno por su lado. Por eso es que el Señor nos envía a nosotros que vayamos juntos. Siempre el Señor está buscando la unidad de sus hijos. Siempre el Señor está promoviendo la unidad entre su pueblo, entre sus hijos, en su iglesia. Siempre lo encontramos en la palabra del Señor. Así como leímos ahí en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando sobre esto. Estas son cosas importantes, que seamos pacientes, que seamos tolerantes con las faltas de los demás. Si alguien te ofendió, sé paciente. Tú has ofendido a alguien alguna vez y alguien te perdonó. Y a lo mejor tú dices, no me perdonaron, pero Cristo te perdonó. Si tú te arrepentiste y viniste a Cristo Jesús, Él perdonó tus pecados. Entonces, si el Señor, que es el Dios Todopoderoso, te ha perdonado, ¿puedes tú perdonar a alguien que te haya ofendido? Tenemos que perdonar. Tenemos que hacer nuestra parte para sanar la división en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, en nuestras familias. Si alguien te hirió en tu familia, pídele al Señor que te ayude a perdonar. Y ve o llama a esa persona, si te es posible hacerlo. Llama y di, perdóname por aquello. Aunque no haya sido quizás tu culpa, ese no es el punto. El punto es traer restauración, restaurar las relaciones. Es lo que el Señor quiere entre nosotros. Cuando vivimos la verdadera palabra de Dios, vamos a recibir sanidad para nuestras vidas. Vamos a recibir sanidad en nuestras mentes. En nuestros hogares van a ser sanos por medio de la unidad. Tu hogar puede ser el mejor hogar, el más fuerte, el más firme, por medio de la sanidad en Cristo Jesús. Cuando tú dejas que Él comience a unir tu hogar, entonces tú vas a ver la sanidad en tu iglesia, en tus relaciones.
con tus amistades. Quizás hay amigos que te han fallado, quizás tú has tenido algunos asuntos con amistades, relaciones tuyas, amistades. Tienes que perdonar. El Señor nos manda a que perdonemos. Eso no significa necesariamente que la relación se va a restaurar completamente como quizás como estaba. Se necesita de ambas partes, pero tienes que perdonar para sanar cualquier herida que pueda haber en tu corazón de división, porque esto va a traer unidad en tu alrededor, en tu familia, en tus relaciones, en la iglesia, en tu congregación. Va a haber sanidad y va a haber unidad. El Salmo 133, con esto voy a estar comenzando a concluir. Dice el Salmo 133, versos 1 al 3, dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Qué hermoso, qué hermosa palabra. Armonía dentro de los hijos del Señor es lo que Dios quiere para nosotros. Esa armonía. Hay unción cuando estamos en unidad. Hay unción. Podemos fluir con una unción que es una unción eficaz para nosotros ser el pueblo de Dios. Cuando hay unidad, hay unción para que seamos el pueblo de Dios. Y cuando nosotros somos el pueblo de Dios, entonces el mundo puede ver a Dios en nosotros. Así de importante es la unidad. Quiero que en este momento comiences a meditar y a pensar en las cosas que hemos hablado en este día. Ahí donde estás, deja que el Señor comience a tocar tu corazón. Yo voy a orar en breve, pero no queremos rendirnos ante este poder destructivo que tiene la división. No nos rindamos ante eso, ante el enemigo. Vamos a ir hacia adelante en el nombre de Jesús. Tenemos que anhelar la unidad. No nos rindamos ante la división. No te des por vencido a lo que el enemigo te ponga al frente. ¿Cómo podemos sanar? Por medio de la unidad intencional y sacrificial. A veces tenemos que ser intencionales para perdonar, intencionales para buscar a los hermanos, intencionales en sanar heridas, y sacrificiales en nosotros quizás hacer algo que nos incomoda, pedir perdón. Sea lo que sea que tengamos que hacer para buscar la unidad, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, a través de la oración, confesando la división entre nosotros. Hay que confesar. Si hay división, confesemos, pero hagamos y comencemos de nuevo en el nombre de Jesús, declarando la unidad, recordando que hay un enemigo de la iglesia del Señor. Hay un enemigo que está tratando de dividir y siempre va a tratar de dividir mientras estemos aquí en la tierra. Mientras estemos aquí, mientras todavía el Señor está regresando por nosotros, en esa espera, el enemigo va a seguir tratando de dividir la iglesia del Señor. Y siempre quiere triunfar haciendo esto. El enemigo no es mi hermano, no es mi hermana. El enemigo es el enemigo de las almas, el diablo, quien quiere destruirnos y dividirnos. Pero cuando experimentamos la unidad, nos esforzamos por mantenerla. Vamos a esforzarnos, iglesia, para mantener la unidad y hacer todo lo posible para que esta unidad se mantenga en Cristo Jesús. Porque esto nos hace atractivos ante aquellos que no conocen al Señor. Cuando nos vean unidos, sabrán que nosotros somos la iglesia de Cristo. Cuando nos vean unidos en amor y en servicio a Él. Quiero orar por ti en este día. Quiero orar por ti que todavía no has comenzado a dar el paso para la sanidad. El primer paso es recibir la salvación que nos da el Señor Jesús. Es el primer paso. Recibir la sanidad. La sanidad que nos da el Señor.
pero la sanidad viene por medio de la salvación. Así que si tú quieres recibir a Cristo hoy, yo voy a hacer una oración y quiero que tú hagas esta oración conmigo. No lo hagas porque te sientes forzado a hacerla. Hazlo porque tú deseas entregar tu corazón al Señor en este día. Y si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer esta oración conmigo en este momento. Repite estas palabras conmigo. Di: Dios, vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Quiero pedirte que me perdones por todos mis pecados, que me perdones por todos mis errores, que me limpies, que me restaures, que me hagas una nueva persona en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por enviar a Jesús a morir en la cruz por mí y pagar el precio por todos mis pecados. Gracias, Dios. Gracias. Recibo a Cristo en mi vida hoy y siempre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, felicidades y te damos la bienvenida a la familia de Jesús. Es un paso para seguir caminando hacia adelante, hacia la transformación que tiene Dios para ti por medio de su palabra, por medio de su iglesia, de una comunidad de fe que sirve a Jesús. Yo te exhorto a que te unas, te exhorto a que te comuniques con nosotros. Nosotros queremos ayudarte a caminar en el Señor, a dar pasos y seguir creciendo, porque de eso se trata, un camino que vamos a ir creciendo y conociendo más a Dios. Iglesia, pido al Señor en este momento que nosotros como iglesia hagamos nuestra parte para que no haya división en la iglesia del Señor, sino que promovamos la unidad. Haz tu parte, yo voy a hacer mi parte para traer sanidad y restauración en medio nuestro. En el nombre de Jesús, la meta de la unidad es que seamos sanados y que nuestra unidad traiga también unidad para otros, para los demás, y traiga sanidad para los que están a nuestro alrededor. Así que te exhorto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vamos a unir nuestra iglesia y no a dividir. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por acompañarnos en este día de hoy. En la próxima ocasión vamos a seguir hablando de cómo sanar. Esta serie se titula Cómo sanar, y vamos a tener otros temas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, iglesia. Y pues hacia adelante en el Señor, estamos unidos, estamos juntos caminando en el Señor y vamos a seguir hacia adelante con la ayuda de nuestro Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima.